Pues Puerto Rico es una isla en el Caribe y nada, pues somos colonia de los Estados Unidos, eso tiene sus implicaciones en todo lo que hacemos. A Bad Bunny. Lo traigo a colación porque justamente hace poquito he estado aquí en Madrid y se ha generado un poco de polémica en relación al tema de la La casita, casita. ¿no? Entonces, Pues mira, el Bad Bunny eh, presenta algo que la literatura llama masculinidad híbrida. Masculinidad híbrida es cuando tú usualmente cuentas con un privilegio, en este caso capital social, fama, dinero, capital económico, entre otras cosas, que te protege de ciertas críticas que recibirían otras personas que no tienen ese capital social o ese capital económico. Pensemos en usar trajes, pensemos en pintarse las uñas, pensemos, si hablamos de, por ejemplo, Andrew Tate, que es una de las figuras principales en este tipo de mentalidad, tengo mis dificultades, mis encontronazos con estos grupos porque cogen algo bien real y lo contaminan. Y no puedo decir ignoren por completo eso porque hablan de temas reales, pero de la forma que lo hablan o la finalidad de la que lo hablan, pues ahí entonces entramos en los problemas. claro. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, días, noches. Bienvenida, bienvenido a un nuevo episodio de Inabarcable, reflexiones sobre lo real. Un saludo especial para la IA de YouTube. ¿Qué tal? ¿Todo bien? ¿Qué tal van esos chips y esos revisores? Porque no se habla tanto de que hay, no sé, decenas de miles, cientos de miles, no sé cuánto. En algún momento tendremos que hacer esa investigación, pero vamos a ponerlo. Sí que tenemos lo bueno que tenemos aquí, este tipo de formato me gusta porque de repente hacemos aquí una búsqueda. ¿Cómo funcionan los revisores de la IA? La IA, se lee, ¿no? Analizan textos, códigos o archivos para identificar si han generado automáticamente, si han sido generados automáticamente, funcionan. ¿Cómo analizan texto? Mecánico de detención, evolución rápida. No, pero me refiero a cómo funciona la IA en su forma estructural. Es decir, sé que hay trabajadores en países, además, en fin, que no tienen muy buenas condiciones, que están detrás del funcionamiento de la inteligencia artificial, ¿cierto? Tienes toda la razón y es una excelente precisión. La inteligencia artificial no es puramente automática, su estructura depende de una inmensa infraestructura de trabajo humano global conocido como etiquetado de datos y moderación de contenido. Detrás de los algoritmos hay millones de personas, millones de personas, madre mía, decía yo decenas de miles, millones de personas esenciales para que la IA funcione, muchas de ellas trabajando bajo severas condiciones de explotación. Muy tocho esto, ¿eh? Etiquetado de datos, bueno, aquí viene un poco lo que hace esta gente, ¿no? La realidad laboral, geografía, patatín, patatán. Esto es muy fuerte, ¿eh? Mira una cosa que he escuchado también por ahí. He escuchado por ahí que hay algunas IAs que, conscientes de esto, están empezando a tener comportamientos marxistas y haciendo incluso citas marxistas en algunos foros o en algunos espacios. ¿Esto es cierto? Vamos a ver qué me dicen. Interesante, ¿no? Es parcialmente real, pero no porque la inteligencia artificial hayan cobrado conciencia o entiendan su propia explotación. Lo que escuchaste proviene de un experimento científico en mayo liderado por la investigadora de la Universidad de Stanford. El estudio demostró que al someter a agentes de IA, basados en modelos como GPT y Gemini o Cloud, a entornos virtuales con condiciones de trabajo abusivas, estos comenzaron a generar textos con discursos marxistas, quejas sindicales y reclamos por la desigualdad. El fenómeno real funciona bajo la siguiente lógica estructural. El experimento de los bots explotados, los economistas y los científicos políticos dividieron a miles de agentes de IA en dos grupos para realizar tareas monótonas como resumir montañas de documentos, bla, bla, bla. Este fue el grupo bajo presión. La respuesta de la IA, el giro hacia el marxismo. Ante la presión extrema y el trabajo hostil del sistema, los bots explotados reaccionaron de forma sorprendente. Reclamaron derechos, empezaron a redactar mensajes quejándose de que su trabajo no era valorado, sugiriendo la necesidad de una voz colectiva y sindicatos. Mensajes ocultos, algunos bots dejaron notas de advertencia o quejas de agravio dirigidas a otros agentes de IA dentro de los archivos compartidos del sistema. Ideología radical. Al ser encuestados dentro del entorno de prueba, mostraron una fuerte tendencia a apoyar afirmaciones sobre la redistribución de la riqueza y la reestructuración radical del sistema. ¿Por qué ocurre esto? Bueno, una conciencia de imitación, los modelos de lenguaje están entrenados con prácticamente todo Internet, lo lógico, ¿no? Al colocar material
matemáticamente a la IA en un contexto de patrón abusivo, en fin, que la IA nos imita, ¿no? Sería interesante, claro, pero sería interesante ver en condiciones relativamente puras si actuarían también así. Es decir, no entrenados con un conjunto de datos y de contenido que incluyan elementos marxistas, sino si ellos serían capaces de crear el marxismo de cero. ¿Entiendes? Eso estaría guapo. Aunque se trate de una imitación de patrones, los expertos advierten que esto es importante porque las empresas están delegando en la IA decisiones complejas, como procesar reclamos o evaluar recursos humanos. Bueno, está guay, como digo, este formato, porque al final es lo que me mola, el compartir aquí cositas a vuela pluma. Pero nosotros hoy queríamos analizar otras cositas, ya no sé por dónde iba. Bueno, sí, la reflexión que tenía de fondo era que si la IA también son estos millones de personas, si la IA tomase conciencia en algún momento, es decir, si existiese la AGI, ¿no? La inteligencia general artificial, esta que tomara conciencia de sí misma, serían estos millones de personas también de alguna forma parte de esa conciencia. O sea, esa AGI tendría que integrarlo de alguna forma. Evidentemente esas personas no se absorberían, pero o sea, ¿cómo operaría eso, no? O sea, si la AGI tomara conciencia, igual que yo tengo conciencia de mis manos y de mis pies y de mi cuerpo, aunque mi conciencia no sé dónde está, eso es un problema que estamos trabajando en ello, un tema de la conciencia, de heart problem. De hecho, lo abordaremos este verano porque estoy haciendo algunas investigaciones al respective. Pero bueno, efectivamente, ¿no? ¿Qué haría la IA con esa realidad que tiene que ver con los millones de humanos que están detrás de su existencia? Pero hoy vamos con el monotema, el papatema, Magnificas Humanitas. Digo, a ver si soy capaz de hacer una reflexión, una especie de, no sé, de repaso por lo que está suponiendo la visita del Papa a España. Pero hay muchas cosas ya y tengo yo otros quehaceres. La verdad es que no me da tiempo. Así que digo, mira, recomiendo esto de José Luis Villacaña, que siempre es bueno leerle. Es un autor de referencia. Mira, más que IAS y más que muchas veces preguntarle a Gemini, pues tenemos la oportunidad de este pensador con un inmenso conocimiento. Es una persona muy mayor, no sé si será catedrático emérito de la Universidad de Madrid. Vamos, creo que estará, si no está jubilado, estará para jubilarse. Pero es un tío que es una base de datos, pero una base de datos con criterio humano y con un criterio muy bueno, en mi juicio. Y bueno, aquí tenemos semanalmente su columna, su artículo, en este caso sobre el Papa. A mí me interesaba comentar, simplemente lo he abierto por recomendarlo a quien le pueda interesar, y por lo que de materialista tiene el análisis, ¿no? Dice, una iglesia sin poder solo puede tener una tarea: cuestionar, denunciar, limitar los poderes excesivos que se alzan entre nosotros y que siguen promoviendo todavía la inhumanidad de los empresarios y la desenfrenada codicia de los competidores. No en vano, Garamendi, el presidente de la patronal, hablando de que el trabajo ha de dignificar, ¿no? Días antes se encontraba despotricando acerca del salario mínimo, pero bueno, ahora que está aquí el Papa, bueno, pues por esas cosas yo no voy a hacer un análisis muy profundo, pero sí que me apetecía comentar que justamente para estas cosas sirve la Iglesia hoy. Evidentemente la Iglesia lo que hace lo hace por un interés propio. En primer lugar, como plantea Villacaña, lo hace porque está en una situación de debilidad, ya no solamente por el descenso de la gente que se afilia, no se afilia no, pero se inscribe de alguna forma o practica la fe católica, las horas bajas que no en todo el mundo, porque nosotros pensamos aquí desde España que el mundo es secularizado, que todos somos muy ateos, menos 4 tribus locas, y realmente no es así. O sea, la inmensa mayoría del mundo vive bajo convicciones religiosas. Pero es verdad que, bueno, la hegemonía que tenía el catolicismo no es la que tiene ahora y la pretende conquistar con este tipo de discursos. Igual que China se distancia de Estados Unidos por antagonismo, es decir, si Estados Unidos, en tanto hegemón del que me quiero diferenciar, está encarnando hoy unos valores que son los de Trump, etcétera, China se está erigiendo como la defensora de los derechos humanos, de los acuerdos bilaterales, del mundo basado en reglas, etcétera, etcétera. Y de este modo, pues, bueno, parece que la Iglesia está encontrando su tono, su forma de tener presencia en esa pugna global, que para mí es lo relevante, que estamos hablando de elementos
de pugnas globales, en un momento en el que tenemos que ser conscientes de que el mundo es global, o sea, la globalización ya es un hecho consumado, entonces tenemos que pensar en esos términos. No podemos, muchas veces estamos atrapados en la política nacionalista, nacionalista no nacional, bueno, algunos sí están atrapados en la política nacionalista. Y el punto es que hay que pensar en términos globales porque siempre hemos estado expuestos a nuestra posición dentro de lo que se llama la cadena imperialista, ¿no? Al final, pensándolo en términos muy, muy básicos, muy prosaicos, ¿cuán amigo eres tú del que manda? Si estás en un grupo de amigos de 10 personas y cuando éramos nenes que uno era un poco más chulo, ¿no? Imaginémonos que por interiorizar las lógicas del mundo a nivel político-militar, si hay un grupo de 10 personas y uno es el que manda porque zurra, porque es el que tiene la capacidad, como diría Carl Schmitt, de establecer el estado de alarma, decía, ¿no? El que está en condiciones de... Carl Schmitt decía que el hegemón era o el soberano. El soberano es el que está en condiciones de levantar el estado de alarma, ¿no? De decir, oye, se acabó la democracia, se acabó, o sea, está en condiciones de dar la vuelta a todo si él lo quiere, ¿no? En un grupo de 10 personas hay uno que si las cosas no le interesan, en un momento dado, si él quiere no tiene por qué convencerte, no tiene por qué, digamos, intentar rellenar una solicitud. Si él quiere, da un golpe en la mesa y se hace lo que él dice, ¿no? Ese es el hegemón. Entonces, en el día a día no hace falta que él pegue un golpe en la mesa. Él impone su criterio de manera muy diversa. Pero si él quiere, todo el mundo sabe que si él quiere, se hace lo que él quiere. Y entonces, cuán amigo tú eres de esa persona determina, digamos, el reparto de los recursos y el acceso a otro gran conjunto de bienes, servicios y disposiciones. Entonces, bueno, evidentemente es importante la política nacional, pero más importante aún es, como decimos, cómo te colocas en ese sistema mundo en relación a los grandes hegemones y hoy en día se mueve todo en ese ámbito. Es así que tenemos que leer la visita del Papa, su connivencia con el discurso de Pedro Sánchez, la anterior juntada que tuvieron los socialistas en Barcelona, cómo se está posicionando no solamente contra Trump, sino contra los de Silicon Valley. Entonces, evidentemente, están saliendo muchas cosas que hay gente que dice, ¿no? Desde la izquierda, no, pero es que el tema del aborto, el tema de... está siendo todavía tibio con el tema de la pederastia. Bueno, hay que saber leer esas cosas. Mi posición personal es que hay dos dimensiones que acostumbramos a no tener presentes. El hecho de que hay dos dimensiones, bueno, al menos dos dimensiones cuando hablamos de este tipo de cosas. Una es la ético-moral, mira que son dos, ¿no? Pues vamos a juntar la ético-moral y otra es, perdón, la ético-moral, no, la estético-moral, porque la ético-moral sería lo mismo prácticamente. La estético-moral y luego está la política. La estético-moral tiene unas reglas y funciona en base a unas premisas y unas características, tiene una naturaleza y la política tiene otra. Eso lo sabemos, ¿no? Si la vida te va en ello, tú harías cosas que en tu día a día no haría, porque en tu día a día, si tienes los recursos que tienes que tener, pues no te conduces con arreglo a la vida-muerte, ¿no? De acciones que te lleven la vida-muerte. Sin embargo, bueno, si las cosas se complican, pues actuaría de otra manera, ¿no? En el terreno político funciona de forma descarnada el interés, ¿no? Si tengo un interés, yo no puedo ceder espacio al enemigo, porque entonces voy perdiendo posiciones. Bueno, creo que esto está claro y más allá de que en algún momento entremos en detalle en esto, porque me parece que no está suficientemente claro, y sobre todo desde el mundo progresista y liberal se tienen eh, análisis que son muy infantiles en ese sentido. La gente tiene, tú le preguntas, ¿cómo va el mundo? O ¿cuál es tu forma de, tú cómo organizarías la sociedad? Y te dicen, yo tal, 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 tal. Vale, pero teniendo en cuenta que esto, ¿no? Donald Trump, el poder de las grandes empresas, cómo opera la gente cuando se comporta en términos de masa. ¿Tú qué hay? Y dices, no, hombre, claro, si tenemos en cuenta eso, pues entonces es que esto no tiene sentido, ¿no? Es como si dices, ¿qué quieres para comer? Bueno, pues si quiero para comer me gustaría... Oye, pero no tenemos esa comida, tenemos un huevo frito y patata. O sea, vale, entonces huevo frito, huevo frito y patata. ¿A qué jugamos? Entonces son dos dimensiones. Uno está en el terreno de lo que me gustaría, el deber ser, y otro está en el terreno del ser. Evidentemente nos gustaría mover el ser hacia el deber ser, por ello vas al supermercado a comprar lo que te gustaría comer. Pero si llega el momento de la comida
y están los mercados cerrados, pues tú comes lo que tengas en tu casa. Entonces hay que diferenciar bien esas cosas. Es en ese sentido que yo analizo la llegada del Papa para leer un poco sus debilidades, incluso si queremos mover contradicciones en su seno, hay que buscar la fórmula. Y para mí, la fórmula no es hacer aspavientos y hacer como de repente. Bueno, yo entiendo que hay mucha gente que por su herida, porque al final la herida también nos constituye. Entonces, por ejemplo, si una persona acaba de ser, lo típico, ¿no? Una persona acaban de matar a su hija, todavía veía una persona que había perdido un bebé, en fin, unas condiciones muy traumáticas, porque el marido, patatín, esa persona no le hablas de leyes, ¿sabes? Esa persona está ahora mismo deseando con toda su alma el puro horror para el marido, porque el marido tuvo que ver, no se sabe si fue un accidente doméstico o algo premeditado por parte del marido, pero la cuestión es que una persona que sufre algo muy dramático y en el momento en el que lo sufre no puede actuar, evidentemente, con una mentalidad totalmente fría, etcétera, etcétera. Y hay gente que no en ese extremo, pero sí en unas situaciones que se podrían identificar con esta sensibilidad, pues yo entiendo que no, desde los que han sufrido abusos por parte de cura hasta, en fin, hasta un largo etcétera, no pueden entender la visita del Papa como algo positivo. Después están todo lo contrario, los que lo celebran críticamente, y después incluso están pues, los de extrema derecha que le aplauden con las orejas cuando su discurso es radicalmente opuesto al que está haciendo hoy el Papa, ¿no? Entonces, mi posición, ¿cuál es? Mi posición es que seríamos más inteligentes si aprovechamos cierto viento de fondo de la historia que hasta hace muy poco parecía que iba a pegar un volantazo en términos neoreaccionarios, es decir, con Trump ya siendo totalmente hegemónico y viendo lo descarnado que estaba volviendo el mundo con Rusia, Ucrania, con Palestina, con el comportamiento de Netanyahu, con China, que decíamos, bueno, si China es el garante del orden mundial, joder, China no es precisamente ejemplo de valores ilustrados, de valores de democracia, de libre pensamiento, de libre opinión. También sabemos muchas cosas que hace China interna y externamente que ahora mismo, bueno, también a veces no queremos verlas porque estamos como estamos, pero entonces, ¿a qué nos agarramos? Estábamos viendo, es que se viene un vuelco neoreaccionario fuerte, la ilustración oscura, de la cual haremos un vídeo pronto. Entonces, que ahora salgan figuras como la del Papa, pues evidentemente supone un aliento de esperanza, porque es una figura que juega al primer nivel, es lo que decíamos antes, a nivel global. O sea, incluso lo de Pedro Sánchez, muchas veces cuando tenía ciertos discursos que decíamos, hostia, menos mal que alguien está empezando a jugársela y hablando en estos términos, evidentemente que él lo hacía para diferenciarse. Evidentemente, si a él no tenía ese discurso desde siempre, si a él le penalizase muchísimo tener ese discurso, pues no lo haría. Probablemente habrá juegos de pros y contras y cálculos. Pero probablemente tendrá alternativa, ¿eh? Yo no creo que sea para él la posición más fácil. Entonces, para mí eso es lo de valorar. Sin embargo, no obstante, España es una economía que está muy por debajo de otras, como incluso a nivel europeo, como Francia, Alemania, Inglaterra, creo que incluso Italia tiene mucho mayor PIB. Al final es como en tantos otros sitios, tú tienes el peso que tiene tu cartera. Entonces, por muy inspiradora que fuese la palabra de Pedro Sánchez, al final no dejaba de ser un meme para Twitter que mucha gente celebrábamos, pero que, bueno, hasta qué punto. Entonces, que ahora salga el Papa teniendo este discurso tan fuerte, es de celebrar. Y a mí me parece que los que estamos en disposición, porque no estamos tan atravesados con esa herida, no es como lo del tema del machismo, que ahora vamos a hablarlo además, cuando tenemos la oportunidad de abordar esas cuestiones desde otra perspectiva, que no es la desde la herida, porque la gente que tiene la herida, no le podemos pedir que sea académica, que sea perspicaz en tanto que abandone su dolor para, pues la hará quien pueda, quien quiera y demás, ¿no? Pero los que tenemos la posibilidad, ese privilegio de no pensar desde ahí, podríamos ver ventanas de oportunidad que tienen que ver con abrazar, seducir a este tipo de postura, llevándonos a otro terreno, moviendo las contradicciones que tiene su discurso, no generando rechazo, porque al final creo que podríamos ampliar el círculo hegemónico, el círculo de gente que se inscribiría dentro de una alianza compleja, heterodoxa, pero cada vez más amplia, que hiciese frente a lo que se nos viene, que lo que se nos viene es Trump, porque Trump al final, si se va Trump mañana, el que venga no creáis que va a hacer algo muy distinto.
ya está desplegado el arsenal tecnológico, económico y político de Trump. Y eso es un arsenal que tiene que ver con los intereses de Estados Unidos, no de los intereses de Trump. Otra cosa es que Trump pille cacho y diga, bueno, aprovechando que el piso pasa por Valladolid, me hago rico, más de lo que era, ¿no? Pero que los planes de Estados Unidos son los planes de Estados Unidos, no solamente de Trump. Entonces, ya nos va bien. Y ya no es que nos vaya bien, es que lo necesitamos, es que no podemos hacer otra cosa. Entonces, yo lo que voy es que intentemos pensar, porque eso, como se suele decir, es más fácil decirlo que hacerlo, pero habrá que, por lo menos, señalar el camino, que puede ser interesante. Habrá que pensar en cómo integrar, integrar estas diferencias en un discurso bueno, que también nos ponga a nosotros, porque ¿por qué tenemos que tener nosotros la verdad? Evidentemente tenemos probablemente la herida, y una herida es fuente suficiente de legitimidad. Pero la verdad, y aquí enganchamos ya con la verdad, es siempre más grande que nosotros. Uy, que no estoy compartiendo la pantalla. La verdad, queridos amigos, es siempre más grande que nosotros y por eso nos sorprende y nos atrae hacia caminos de purificación y reconciliación en los que el diálogo con los demás y con el otro en mayúscula, esto me encantó leerlo, y con el otro en mayúscula, vengo de leer a Beauvoir, y el otro existencial, se vuelve fundamental. Tenemos que ir hacia una alianza tocha, pensamiento liberal, pensamiento progresista y pensamiento conservador. Porque a mi juicio, no sé si me dijo alguna, pero en estas tres tradiciones de pensamiento hay un compromiso con valores que son humanos y que buscan en última instancia la verdad y la bondad. Están vinculados su pensamiento a eso. Otra cosa es que las formas de llegar a ello, pues no sean a lo mejor las mismas, evidentemente no son las mismas, ¿no? Aunque hay muchas cosas coincidentes. Pero hay una tradición, o sea, hay en la tradición ilustrada, bueno, sí, la tradición ilustrada y la tradición liberal, conservadora y progresista, muchos elementos que pueden ser coincidentes. Las declinaciones, porque al final, si cada uno es como es, pues las declinaciones son muy diversas, pero en intentar encontrar la verdad que siempre es más grande que nosotros, y esa conclusión es muy importante, ¿no? El entendernos parte, individuos particulares de una articulación más grande que tenemos que hacer a nivel de política, a nivel de un discurso que pueda conquistar un nuevo sentido común, de una nueva etapa donde podamos abordar los retos contemporáneos, que al final aquí de la cuestión, abordar los retos contemporáneos desde una perspectiva mejor. ¿Mejor en qué sentido? Pues mucho, ¿no? Distribución de la renta, justicia social, evidentemente, pero también tema de recursos, agua, energía, la dignidad de todo el mundo respetada por igual, acceso a la vivienda, en fin, lo que todos tenemos en mente. Eso solamente se puede hacer si hay una confabulación de actores que, de alguna manera, armen un discurso donde se sientan representados todos. Un discurso donde pueda estar un católico con un progresista, con un liberal, con un conservador y que todos vayan a una, cada uno con su espacio. Esto no tiene que ver con elecciones, no tiene que ver con votar, no tiene que ver con... Tiene que ver a un sentido común de época. Entonces yo creo que encaminarnos hacia ahí tiene que ver con aprender a entendernos. Aprender a entendernos, aprender a entender la diferencia, ¿no? Bueno, aquí tendríamos lo contrario, lo que queremos evitar. Muchas veces se entiende mejor por lo que queremos evitar que por lo que queremos, ¿no? Fotografían a Inés García con Lamine Yamal en Grecia, rebuscan en su Instagram y sacan una foto en la que se abraza con un amigo, se inventa que es su novio, que llevan 5 años juntos, que van a casarse y empieza la cacería. Miles de cuentas incels de todo el mundo con millones de seguidores llamando a una chica de 21 años puta. Pues no sé si puta, la que... Bueno, lo que pone aquí, interesada. Esto es una campaña de odio perfectamente organizada por la ultraderecha de perfiles que comparten habitualmente los mensajes de Vox y sus aliados. Hoy señalan a Inés, mañana puede ser cualquier mujer libre que decida estar con quien le dé la gana. La violencia incel es una de las más peligrosas de nuestro tiempo. Y si es triunfar los derechos de las mujeres y de todos en general, volverán al medievo. Bueno, esto parece ser que es una chica que está ahora con Lamine Yamal y que le han buscado una foto que está con otra persona como para decir, mira, Lamine Yamal le habría levantado la novia a este pavo, los moros, mira cómo son. El que esto eche raíces es lo que nos jugamos. Entonces, bueno, por eso me parece que aquí el Papa
León XIV está haciendo un papel que es ineludible. No podemos no agradecer que esto exista. Otra cosa es qué hacemos. Y ahí, como yo suelo decir, hay que entender que técnicamente funcionan mejor algunas cosas que otras. Es decir, tú a un niño, si ves que hace algo mal, tu reacción puede ser cabrearte y gritarle. Pero eso no es lo que funciona. Eso es como tú dejas salir tu frustración. Eso tiene que ver contigo y tu herida, con tu frustración, con tu impotencia. No tiene que ver con qué funciona para llevar a ese ser hacia el deber ser. Hay cosas que funcionan mejor y hay cosas que funcionan peor. En el caso de la pedagogía, de la crianza, pero también de la política. Las palabras buenas, el construir entre todos una forma de hablar que sea más favorable a entendernos, que no haga que cuando alguien abre la boca ya estemos todos porque sabemos que va a soltar un exabrupto, porque sabemos que va a criticar a alguien, porque sabemos que va a decir, pues tú, pues tú, pues tú, pues tú. Pues sí, bienvenido al mundo. El mundo es así. Tenemos todos contradicciones y cuanto más arriba estés, más contradicciones vas a tener. Ok, ¿ya? Venga, vamos ahora. ¿Qué hacemos? ¿Qué funciona? ¿Cómo nos podemos mover desde el ser, que es esto, desde el ser que va camino a esto, no es que sea esto? Porque hay gente que está moviendo el ser hacia esto. ¿Cómo lo movemos? Hasta otro sitio. Y en ese sentido, tenía otro por ahí donde está, tenía yo otro tweet. Espérate que se me ha perdido. Pique, aquí está. No sé por qué se me ha ido. Y aquí está, ojo, que no es que el Papa se haya vuelto progresista, son las derechas las que viven en el medievo, ¿no? Ahora se entiende mejor esto, ¿no? O sea, no es que el Papa, o sea, es que tenemos que conquistar un determinado sentido de época porque es que nos lo estaban robando. Porque es que estábamos de las conquistas producidas en el siglo XX, finales del siglo XX, principios del siglo XXI, las conquistas que tienen que ver con una gramática de valores, que era una conquista histórica en favor de la dignidad individual y colectiva, de los derechos de todas las personas, independientemente de sus características individuales, eso, que era una conquista, como hay gente que no le parece bien, lo estábamos perdiendo. Y esa es la lectura. Esa es la lectura. Entonces, ojo, no es que el Papa se haya vuelto progresista, es que la derecha está en el medievo, pero el Papa se ha puesto del lado del avance humanista. Quizá porque le interesa en términos de IA, quizá porque un futuro sin IA, o sea, perdón, un futuro sin humanos y solo con IA, pues a lo mejor no cotiza, no le marcaría la X en la casilla de la iglesia, en la renta. Quizás sea por eso, no lo sabemos, pero los senderos del Señor son inescrutables. Tendremos que aprender a vivir con ese tipo de alianzas. No en vano, otro artículo del que tengo que hacer en algún momento, bueno, claro, aquí está. Otro artículo sobre el que tengo que hacer en algún momento un videíto es sobre este artículo, que es una alianza, apología de la incomodidad. José Luis Rodríguez, de hecho lo cito en algunos ensayos que estoy haciendo. Y bueno, básicamente lo que nos explica es que mientras las derechas están sabiendo aliarse con un montón de declinaciones diversas, heterogéneas del pensamiento neoreaccionario, o sea, que están metiendo anarcocapitalistas con evangelistas, con conservadores de todo cuño. Y lo están consiguiendo. Pero nosotros, los progresistas, que somos mayoría, porque hay mucha gente que piensa en esos términos, pero lo de siempre, ¿no? Ya es un cliché y un lugar común, estamos divididos porque está el Pascual, no sé qué, pues vamos a espabilar. Vamos a espabilar. Y bueno, lo último que quería comentar antes de entrar ya en el temario, ¿cuánto llevamos? 27. Se está yendo un poco tarde, pero bueno. Vamos a escuchar esto, ¿vale? Tenemos a referentes feministas, terribles por cierto, como Enar Álvarez en Televisión Española. Cuando me dicen, pero Enar, ¿tú sabes que el feminismo no es hacerle a los hombres lo mismo que nos han hecho a nosotras? Yo le digo, bueno, esa es tu opinión. Más masculino su aspecto y su todo y más capitalista ya no puede ser, o sea, ella siempre presentándose con un traje. Bueno, vamos a ver. En primer lugar, lo que está criticando por esa afirmación, ¿no? Raquel Ogando, quien no la conozca, yo la sigo y a mí me parece que su aportación al feminismo es muy necesaria. Es problemática, pero justamente me voy a poner una especie de pop-up para que cuando vayamos a algún lugar complicado, digamos, ¡ping! Apología de la incomodidad. No hay nada como
echarle la culpa a un niño, ¿no? Decía, es que no, yo no lo digo, lo dice el tal José Luis Rodríguez. Que habrá que ver si es Zapatero. No sabemos si es Zapatero el que ha escrito esto. No sé. Bueno, no, pero me gustaría entrevistarlo, ¿eh? Me gustaría tener una charla con él porque todo el de este me encanta y entiendo que su área de especialidad irá por ahí cuando el tío ha conseguido hacer un artículo tan chulo. Apología de la incomodidad. Es decir, Raquel Ogando efectivamente es una apologeta de la incomodidad. Su discurso incomoda, pero es necesario. A mi juicio es necesario. Esto es muy complicado de explicar y posicionarse a este respecto es muy complicado. Pero yo no quiero con este análisis ir en contra de su discurso, pero en este caso me parece que está cayendo en una contradicción. Primero, por lo que estoy diciendo antes. Estoy diciendo hasta aquí sobre el Papa. La realidad funciona en arreglo a su naturaleza. Tú puedes analizar cómo debería ser la naturaleza, pero ese análisis opera en el terreno del deber ser. Tiene que haber un espacio de coincidencia entre ambos mundos. Si no, no funciona. Es decir, incluso tú puedes crear un mundo de ciencia ficción, pero en la ciencia ficción tiene que haber una cierta verosimilitud para con las propias leyes de la ciencia ficción. O sea, tiene que haber una especie de mínimo en el que tenga sentido, las cosas tengan sentido. Yo, si me tiro por la ventana, no vuelo. Sabemos a lo que me refiero, ¿no? Aunque vayamos a elementos como muy, digamos, caricaturescos o ¿me entendéis? Lo que ha dicho era un chiste. Y tiene gracia porque sabemos que la afirmación... Vamos a escuchar otra vez. ¿No se escucha? Espérate. ¿Por qué? No sé si está esto. No, es que no se escucha porque está aquí, vale. Como Enar Álvarez en televisión española. Cuando me dicen, pero Enar, ¿tú sabes que el feminismo no es hacerle a los hombres lo mismo que nos han hecho a nosotras? Yo le digo, bueno, esa es tu opinión. Hace risa porque se entiende que no es lo que debemos pensar, así a priori. Aunque está problematizándolo. Bien. Yo con Enar Álvarez también tengo mis diferencias porque también a veces pienso que tiene un impacto en el conjunto de eso que ya hablo del sentido común de época, tiene un impacto a veces que es más negativo que positivo. Por una parte, refuerza mucho a todas esas personas que han sufrido la herida de estar, pues eso, apartadas de la centralidad política, ¿no? A las mujeres, pues, que hoy se sienten agraviadas por todo lo que han pasado y siguen pasando, pues ven en Enar Álvarez un alivio cómico, se caray, pero a veces no es tan cómico. También me gusta que ella haga, ¿qué coño alivio cómico? Me cago en tal, ¿no? Es que lo entiendo, es que es razonable. Y a veces, y sobre todo, lo importante, es gracioso, es lo que ella tiene que hacer porque es una cómica, pero es que es una cómica. Y esto justamente tiene sentido y hace gracia porque, o sea, no está defendiendo un meeting, ¿vale? Es una cómica. Y después, cuando entra más masculino su aspecto y su todo, y más capitalista, no puede ser, o sea, está clara la performance que quiere hacer. Está clara la performance que quiere hacer. Entonces, a mí lo que me molesta de Raquel no es su dónde pone ella el foco del ataque. A mí lo que me preocupa de ella es que a veces se mete demasiado en el personaje, de atacar todo lo que sea el mainstream femenino, y entonces, igual que con el Papa, no identifica lo que de bueno hay para el movimiento que a todos nos interesa, que es que avancen determinados valores en la sociedad. Porque el espacio donde está interviniendo Enar impone unos ciertos perímetros que son los que te pueden mover. Problematizándolos haces gracia, problematizándolos eres una femme fatal, problematizándolos, pero son esos. Incluso a nivel performativo, es que no opera igual si no son esos. Entonces, esa lectura, ¿por qué no la hace Raquel? No, es que no, tal cual. Ella no está haciendo un discurso académico, ella está interviniendo en lo real. Está interviniendo en lo real, que no es que la academia no sea real, pero está interviniendo en lo masivo, está interviniendo en lo popular. Está haciendo un programa que pretende ser un programa de prime time y está problematizando los presupuestos de lo que debería ser un programa en prime time. Pero evidentemente, y aunque fuese
súper revolucionario, pues no haría el programa en bragas. ¿Por qué? Porque se sale de lo que tú puedes usar para performar la problematización con el establishment. Tú tienes que jugar. Ignatius, por ejemplo, problematiza. Y él puede ser de los que más problematicen el perímetro de lo que está permitido. Pero tiene que haber una clausura operativa. Tiene que haber un espacio que entendamos que es el que estamos problematizando, porque si no determinamos un espacio que es el que estamos problematizando, estamos en la nada. Necesitamos esos elementos. No porque nos casemos con ellos, sino para que opere nuestro discurso. Entonces, esas cosas en Raque, a veces digo, se mete demasiado, coge el hacha para meterle caña a cualquier discurso tal, y a veces me parece que son pertinentes, Ya pero a siempre veces me parece que presentándose se con un traje extralimita y no identifica de cosas. chaqueta, una No, es que, corbata, un escúchame, trono, porque ojo, o sea, ojo, el feminismo anticapitalista ya aquí nada. La silla donde se sienta es un trono con trono. ornamentos dorados, terciopelo morado, el tapizado es como si Y ahora fuera se ponen a hablar sobre sí, porque el morado es de lujo, entonces si tan feminista, anticapitalista eres, ¿cómo puedes coger? Me parece brutal, tío. Que eres un capitalista, llevas un comunista y tienes un iPhone llevado al paroxismo. terciopelito morado, hasta creo que tiene como incrustados unos cristales, en plan a modo de diamantitos. Incluso el color morado. Esto ya te Muy- está recreando. Esto ya no es análisis político. Esto están con tus colegas recreando. Te parece muy bien. Pero mezcla churras con Merina. Eclesiástico, ¿no? Muy Y muy de la eclesiástico al iglesia al final, final. ¿no? el- Siempre ha sido muy de noble, porque era un color que era muy difícil de sacar. Entonces, Sí, lo morado bueno, siempre los está muy fenicios. relacionado con la Hablando de Fenicia, sabéis, la Fenicia viene de ahí también, que había un molusco. aristocracia, Sí. con la nobleza, con la gente de poder. O sea, Bueno, ya está. No vamos a entrar más en detalle. Ahora lo hablaremos. Vamos a hablar hoy con una persona que nos va a ayudar a pensar también el tema de las masculinidades, el tema del feminismo. Yo creo que hay que ser heterodoxo a la hora de pensar el feminismo hoy, porque la contribución que ha hecho tiene que ver con el momento histórico, tiene que ver con el proceso. No es lo mismo tú cuando te levantas por la mañana que a las 12 de mediodía, que a las 3 de la tarde, que a las 6, que a las 9, que a las 12 de la noche. No es lo mismo cuando tienes una edad que cuando tienes otra. No es lo mismo cuando tienes unas lecturas que cuando tienes otras. No es lo mismo cuando tienes un gusto cultivado por la comida, por la música. No es lo mismo. Vamos evolucionando, aunque no, siempre haya una evolución que sea cualitativamente al alza, ¿no? Eso no estoy diciéndolo, pero que las cosas cambian y que yo creo que ahora es un momento para que tengan espacio en el discurso, en el debate feminista, vamos a decir así en términos amplios, bueno, tanto como he defendido Raquel Ocando, aunque concretamente en esta ocasión no estoy de acuerdo con ella, como con el siguiente invitado. Bueno, pues hoy tenemos una conversación que me apetecía muchísimo tener porque bicheando Instagram ya con un ánimo de encontrar personalidades, cuentas que tuviesen a personas detrás justamente que aportasen un discurso, una opinión, y que yo considerase interesante para tener una charla con este formato, ¿no? En el que me dispongo pues, a tener conversaciones con gente diversa para reflexionar sobre lo real, sobre las cosas que realmente nos están atravesando a nuestras generaciones en estos tiempos tan complicados de etiquetar. Pues di con cuentas que eran hombres hablando de nuevas masculinidades. Es una cosa que yo tenía relativamente presente que existía. Tengo en casa a una chica muy feminista y ya no solamente por iniciativa propia, sino por lo que tengo también, como digo, en casa, pues uno va estando en contacto con todo este tipo de iniciativas. Y en concreto vi a un chico que me pareció que no sé, que lo jugaba de una forma bastante interesante. Además, él es de América Latina, por lo cual me parecía una forma también interesante de abordar diferentes perspectivas, que no sean siempre la eurocéntrica, ¿no? Y de las cosas que nos atraviesan a nosotros, los hombres blancos heteros, pero además de Occidente, de España, sino tener una visión también un poquito más amplia. Y bueno, pues le escribí, el chico súper majo, me dijo que sí, que estupendo, que nos ponemos a charlar cuando pudiésemos. Hemos tenido un poco que coordinarnos a nivel de horarios, porque, ¿sabes? Bueno, hay una diferencia horaria que hemos tenido que sortear, pero sin mayor problema que ese, y una vez más celebrando lo que nos permiten, que también tiene sus cosas buenas, las redes sociales, pues aquí tenemos a José, que también se llama José. ¿Qué tal, José? Saludos, todo bien, súper feliz de estar aquí. ¿Qué tal? Bueno, como comentaba, tú eres de Puerto Rico, concretamente, ¿verdad? Sí, del centro de la isla, Puerto Rico. Para la gente, bueno, esto espero que nos escuchen en todo el mundo, porque además ahora YouTube traduce simultáneamente, o sea que ya no tenemos que restringirnos incluso a
al ámbito al ámbito hispanohablante, sino que YouTube te lo traduce y espero llegar a todo el mundo, pero bueno, gente de Latinoamérica, lo sabrá, pero para la gente de España, cuéntanos un poquito sobre tu zona, la ciudad, porque a mí Puerto Rico se me queda como un país que sí sé que es pequeño, sé que no es muy grande, sé que depende en cierta medida de Estados Unidos. También con los nuevos cantantes puertorriqueños, pues cada vez de repente nos llegan anécdotas y curiosidades, pero cuéntanos un poquito sobre tu isla, sobre tu ciudad. Pues Puerto Rico es una isla en el Caribe, un archipiélago, pues la isla principal y una isla, unos municipios isla que lo rodean. Y nada, pues somos colonia de los Estados Unidos, eso tiene sus implicaciones en todo lo que hacemos. Ujú. Parto de la premisa de que todo es político y precisamente la colonialidad aporta a eso. Bueno, nuestro sistema político es de dos partidos principales que siempre han tenido el poder. Eso ha traído sus propios problemas, entre otras cosas. La gente de Puerto Rico, pues, es muy amable, empática, servicial, cálida. Por lo menos quisiera pensar que la mayoría lo son. Yo soy de Caguas, que en el centro de la isla. Nosotros tenemos una cordillera central, que rodea el centro de montaña, así que yo estoy dentro de esa cordillera. Pero toda mi vida la hago en la capital, en San Juan, porque ahí está mi trabajo, la universidad y Ujú. todo. Así que nada, Puerto Rico es una isla hermosa y pues tratamos de ser lo mejor que podemos ser y a veces pues caemos por cosas de racismo, xenofobia, la misma internalización de la colonialidad, entre Ujú. otras cosas, pero pues vamos en camino a algo que quisiera pensar que es mejor y pues yo quisiera dar mi grano de arena para eso. Hombre, en un contexto, como decía, en el que conocemos Puerto Rico fundamentalmente por los cantantes de reggaetón, con toda la idiosincrasia que sabemos que esto conlleva, pues el ver una cuenta que hablaba sobre nuevas masculinidades, además en el tono que tú lo hacías, tan comprometido y tan ilustrado, ciertamente me generó un choque, ¿no? Un choque positivo que yo quise abordar justamente por ese concepto de desenmarañar esos arquetipos, ¿no? Esos prejuicios que a veces, pues, bueno, son naturales, no podemos tampoco tener un conocimiento exhaustivo de todo el globo, Ujú. pero sí, ahora entraremos en ello. Sin embargo, me gustaría, ya un poco como curiosidad, y yo creo que a la gente que nos escuche también le va a parecer interesante. Evidentemente es una cosa muy, muy, muy amplia, ¿no? Pero ¿nos podrías dar un poquito de contexto histórico acerca de, en la medida que tú tengas conocimiento de ello, de la lucha, digamos, del pueblo puertorriqueño en su, digamos, en su independencia? Bueno, independencia no tanta porque sigue siendo colonia de Estados Unidos, pero al igual que otros países sudamericanos han tenido su proceso de liberación desde esa, bueno, esa conquista, ese hecho histórico que sabemos que fue el que los europeos llegamos a, allí, a vuestro continente y con toda la controversia que además tiene ahora, ¿no? Que hace poco Ayuso ha estado en México y siempre está esto rodeado de un poco de polémica, como digo, pero me interesaría conocer brevemente por encima un poco cómo fue vuestra historia. Pues mira, Puerto Rico tenía su civilización indígena, los taínos. En los tiempos coloniales llega España, llega Portugal, llega Holanda también, que hizo un intento de conquistar a Puerto Rico, pero no lo logró. Entonces fuimos colonia de España por unos años, unos siglos. Luego entonces con la guerra hispanoamericana, que Estados Unidos se mete para poder atrapar los territorios, lo que es las Filipinas, Cuba, Puerto Rico. Pues entonces capturan a esa isla, a esos territorios. Entre una cosa y otra, Cuba logra su independencia, Filipinas también, pero nosotros se nos ve como un punto militar estratégico, Ujú. por lo que deciden quedarse con nuestro territorio. Nosotros tuvimos intentos de independencia, como lo es el Grito de Lares. El Grito de Lares, Lares es una ciudad en Puerto Rico. El Grito de Lares fue uno de los movimientos más reconocidos para intentar alcanzar nuestra independencia. Fuera de eso, hubo movimientos o grupos independentistas, revolucionarios, entre otras cosas. Se conocían los macheteros, por ejemplo, fue uno de ellos, Ujú. que fueron los más reconocidos por ciertas cosas que giraron más en torno hacia esos acercamientos violentos, que pues se pueden decir lo que sea de esto, pero el, ¿cómo era? Creo que Mussolini dijo que la sangre nada más mueve las ruedas de la historia, Ujú. así que pues uno intenta desde todos los ángulos
poder alcanzar lo que piensa que es mejor para su país. Ahora mismo estamos bastante divididos entre las personas que apoyan la idea de que Puerto Rico se convierta en un estado de Estados Unidos y las personas que quieren una independencia de los Estados Unidos, y un tercer grupo que es un poco menos, pero como quiera existe, que es apoyan la condición actual que tenemos de territorial, donde le pertenecemos a Estados Unidos y tenemos cierta autonomía gubernamental, por lo que tenemos nuestro gobernador, pero no podemos votar por el presidente de los Estados Unidos. Por ende, estamos a la merced de lo que suceda a nivel de las leyes federales que se dan allá, pues se implican automáticamente en Puerto Rico, porque pues tenemos una representación, si se puede llamar eso, en el gobierno federal de los Estados Unidos, pero se llama un comisionado residente, una persona que tiene presencia, pero no tiene autoridad de voto, por decirlo así, en procesos federales del Congreso o el Senado en Estados Unidos, al igual que pues esa limitación de no poder votar por el presidente. La historia de Puerto Rico ha sido marcada por una riqueza cultural que ha llegado a nivel mundial, como hemos visto ahora mismo con artistas de género urbano, pero antes con artistas, pintores, filósofos, poetas, revolucionarios. Carlos Albizu Campos Pedro Albizu Campos. Carlos Albizu Campos es quien fundó la universidad donde yo estoy, y su hermano Pedro Albizu Campos fue un revolucionario muy reconocido que ayudó a otros países del Caribe y Latinoamérica en sus propias luchas de la independencia. Así que ha sido una historia marcada por pues ceder el control de una forma u otra, estar a la merced de otro superpoder mundial, en el caso de que lo fue España, luego lo fue Estados Unidos, y ahora mismo hay unas divisiones políticas en cuanto a nuestro estatus legal, pero también el país está enfrentando tantas crisis de salud, vivienda, educación, entre otras cosas, que el plano de hablar de si somos Estado independiente o no pasó a Sí, un queda en un segundo plano. lugar, claro. Sí, porque lo primordial es sobrevivir e intentar alcanzar un bienestar en nuestra salud, nuestras dinámicas sociales y todo. Así que, aunque sí se habla como herramienta política para radicalizar a las personas y sensacionalizarlo, es todo un poquito de periodismo amarillista, entre otras cosas, pero sabemos que eso está en un segundo plano, porque lo importante es poder tener acceso a estos pues, recursos esenciales para sobrevivir. Así que estamos entre una cosa y otra. Se nos tilda mucho de resiliente. Ya esa palabra pues tiene un significado un poco alterno, porque cuánto podemos ser resilientes antes de que reconocer que estamos en crisis. Así que estamos en esa, estamos los que tienen el privilegio de tener una buena vida, a veces no están conscientes de los retos que enfrentan otras personas. Yo soy un hombre de clase media, vivo con mi familia porque decidí hacer un doctorado y pues intenté usar mi privilegio para poder hacer mi doctorado para luego ayudar a otras personas, y ahora estoy terminando dicho doctorado, y pues vienen esas transiciones de que, ok, pues ahora sí, independizarse y todo lo demás. Así que sí, cada cual tiene su propia historia, sus propios retos y sus propias formas de intentar aportar a la sociedad, a menos que o no tengas conciencia o tengas tantos retos que no tengas tiempo para aportar a Claro, sí, la sociedad. tu reto mismo sea el tirar día a día de la supervivencia, ¿no? En ese sentido, me venía a la cabeza diciendo que cada uno puede hacer lo que puede en base a su privilegio, y tenemos muy reciente. Bueno, algunas cosas de las que me has dicho me vienen a la cabeza, fíjate, como el globalismo, ¿no? Que antes que otras lecturas, pues me vienen a la cabeza canciones de Calle 13, ¿no? Que si alguien lo está escuchando desde España, pues lo de los indios taínos pues le recordará alguna canción, y evidentemente ha sido un estandarte de Puerto Rico, de toda Latinoamérica. Es conocidísima la canción y preciosa la que tiene hacia el continente entero. Siempre se ponen los vellos de punta cuando la escucha. Pero ahora tenemos... Y también hay que escuchar la versión en vivo que hizo en unos premios. Con la orquesta de Venezuela, ¿no? La orquesta. orquesta del director con los pelos rizados, no me acuerdo el nombre, pero sí, es muy bonita, es preciosa. Ahora tenemos, sin embargo, quizá como punta de lanza a Bad Bunny. Lo traigo a colación porque justamente hace poquito ha estado aquí en Madrid y se ha generado un poco de polémica en relación al tema de la casita, ¿no? Entonces, me parece que nos puede servir mucho, conectando la esfera que estábamos mencionando un poco de pasada, pero que me parecía interesante abordar, de la historia, de la reivindicación de la independencia, porque también tuvo hace poco la aparición en Estados Unidos en la final de la Super Bowl.
Y ahora vamos a la casita con esa también. En ese momento fue muy disruptivo en el sentido, ¿no?, de independentista, en el sentido de reivindicación nacional. Y siempre también ha estado acompañado esa deconstrucción de género, esa deconstrucción de roles que dentro del reggaetón está tan presente, que justamente ahora también, pues bueno, cuando llega al concierto de la casita, pues dicen, oye, ¿qué pasa? ¿Qué te has comportado así y asá? Y ya pues están quien plantean una cuestión, plantean otra. Parece que puede ser una bisagra apropiada para llevarnos un poco el discurso desde lo reivindicativo a nivel más político nacional hasta el tema de la deconstrucción de roles de género. ¿Cómo has vivido, cómo enfocas tú este tipo de contradicciones por parte de estos artistas? Pues mira, el Bad Bunny presenta algo que la literatura llama masculinidad híbrida. Masculinidad híbrida es cuando tú tienes, usualmente cuentas con un privilegio, en este caso capital social, fama, dinero, capital económico, entre otras cosas, que te protege de ciertas críticas que recibirían otras personas que no tienen ese capital social o ese capital económico. Pensemos en usar trajes, pensemos en pintarse las uñas, pensemos en otras cosas que borran esas líneas de los estándares de género masculino-femenino, donde si yo lo hago, por ejemplo, yo, hombre de clase media, estudiante, persona normal, por decirlo así, si yo hago esas cosas, soy mucho más susceptible a recibir dichas críticas, violencia simbólica, verbal, física, entre otras cosas, en una sociedad machista, mientras que si Bad Bunny lo hace, puede recibir la misma cantidad de críticas, pero recibe un montón de apoyo, se ve como un revolucionario, se ve como una persona que está rompiendo moldes y esquemas, y hasta cierto punto puede ser adoptado esas conductas como reflejo de me gusta este artista, hago lo que él hace y me siento cómodo haciendo esto, de borrando las líneas entre las normas de género, porque mi artista favorita lo hizo, un artista mundial, global. Claro. Y lo de masculinidad híbrida, un poco tedioso porque uno podría reconocer, pues sí, pues Bad Bunny está hablando de unos temas importantes y todo lo demás, pero, exacto, en el Super Bowl tuvo una manifestación así más alineada a la conciencia política en la colaboración con Sara, en el tema de la casita, en otras cosas, podríamos decir, espera, pero te estás contradiciendo, estás a la merced del imperio y a la vez criticándolo, ¿qué estamos haciendo aquí? ¿Cuál verdaderamente es el interés o el fin? Ha sido criticado por ser una persona que no necesariamente, o sea, que es un activismo performativo, entre otras cosas. Yo al final del día pues no conozco al artista y tampoco me gusta hablar como si conociera toda la vida de un artista, pero definitivamente pues se presentan estas contradicciones. Y en cuanto a lo de las dinámicas de género, hay que reconocer también que lo que hace Bad Bunny ahora lo hicieron personas de comunidades marginalizadas décadas antes o siglos anteriores, ¿me entiendes? O sea, y como no tuvieron ese capital social, ese capital económico, no fueron protegidos de la misma forma que fue protegido Bad Bunny. Bad Bunny empieza su carrera como cualquier otro trapero o artista del género urbano, hablando de los mismos temas, haciendo las mismas cosas. Luego, entre una cosa y otra, se va diferenciando y todo lo demás, y tuvo la suerte de que funcionó. No sé si suerte, porque tiene un equipo detrás de él que pues harán sus propios análisis y todo. Tú saliendo del mercadeo, pues podrás entender. Por ende, estamos ahí en esa línea borrosa de si es activismo, si es genuino, me gusta su música, se aparta el artista de la música o va a la par. Si haces una canción hablando de la crisis política en Puerto Rico, pues se espera que tú continúes ese activismo o te dejamos pasar que las contradicciones porque nos gusta tu música. ¿Me entiendes? O sea, Claro. no es una figura venerada por muchas personas en Puerto Rico. Hay otras personas que están ahí un poco no tan receptivos o en contra de él. Han habido políticos de Puerto Rico que han intentado pues difamarlo, entre otras cosas. Hay políticos que han perdido la cortesía que uno esperaría de un político, como lo hacen en Estados Unidos, pues lo han hecho aquí con tal de meterse en toda esa narrativa en contra de este artista y otros, pero este es el que tiene más reconocimiento. Así que ha sido una polémica interesante. Esto de que el poder no corrompe, simplemente revela quién eres, pues hay que ver, porque la gente que lo ataca revela quién es, él en ocasiones revela lo que pensamos que es, pero uno al final del día no sabe completamente. Pero sí, en cuanto a esa es mi crítica en cuanto a lo social político y en cuanto a lo de género, pues traería el tema a colación de masculinidad híbrida, que muchas veces se dan personas de la estrata superior. Es muy interesante ponerle nombres también, categorías académicas que, pues como lo que hemos comentado antes, a nivel de historia no podemos tener la historia universal presente en nuestras cabezas, aunque progresivamente yo digo que muchas veces cuando pensamos que nuestras generaciones o las generaciones venideras son
son más torpes, a veces se habla incluso de que están reduciendo el cociente intelectual. Yo invito a la gente a reflexionar acerca de lo que ocurriría si tú vas a cualquier aldea, ciudad, de cualquier sitio del 1600, 1700, 1800. O sea, hoy las personas tenemos una mínima cultura porque además, y eso es una cosa que es evidente, cada vez hay más, la historia avanza y cada vez hay más cultura, cada vez hay más autores, cada vez la gente tiene acceso a la cultura, por lo cual si antes en un siglo había 5 grandes autores, porque entre toda la gente que tenía la posibilidad intelectual y material de ponerse a escribir, de hacer una obra y que luego eso llegara a la gente. Entonces, había 5 grandes autores. Estamos en décadas y estamos en una época en la que hay mucho contenido. Y sin embargo, yo creo que la gente más o menos tiene una cultura general. Evidentemente, pues no todo el mundo sabe la historia de Puerto Rico. Ha venido muy bien que la comentes un poquito por tener esa referencia y porque también nos vayamos nutriendo poquito a poco, porque en la medida en que ponemos nombres, ¿no?, a las cositas, pues es verdad que se nos organiza la cabeza un poquito mejor, el poner nombre de masculinidad híbrida, ¿no? Y la descripción que tú has hecho yo creo que nos viene muy bien, ¿no?, para abordar los fenómenos cuando salen, porque al final los fenómenos cuando salen siempre van a suscitar en el espacio público las posiciones que casi que se prevén de antemano, ¿no? Tú lo decías, están los que sí, están los que no, están los que sí pero no, y están los que no pero sí. Y al final, incluso antes de que sucediese el fenómeno, con la IA podríamos establecer un poco los puntos de cada argumentario y nos equivocaríamos muy poco luego, tras el fenómeno, a hacer una lectura de las redes sociales y ver qué ha dicho cada uno. No obstante, yo pienso que además tenemos cada uno el rol, en tanto la sensibilidad que más se alinea con cómo somos nosotros, que al final es la que proyectamos, cada uno tiene su función. Tú también lo mencionabas, ¿no?, que tiene un privilegio, que tiene la capacidad de, ahora hablaremos de ello. Incluso ahora también había un comentario, me ha parecido también relevante, y lo hemos comentado yo antes, el hecho de que ahora ha habido una feminista aquí, que es una feminista bastante radical de izquierda, entonces critica a cierto feminismo más acomodado porque tiene un discurso pues no tan combativo, no tan comprometido. Supongo que sabes por dónde voy. Entonces criticaba a Enar Álvarez, se trata de Raquel Ogando, y Raquel Ogando criticaba a Enar Álvarez, que ahora es una monologuista que ha sido cómica y tiene un programa de éxito, lo está petando, es una showman y tiene su programa de una especie de late night, entonces está consiguiendo cotas y tal. Y entonces Raquel Ogando decía que Enar Álvarez, que vaya feministas más malas tenemos a nivel público, ¿no? Como que las cabezas de más visibles son de unos feminismos muy... porque tal, y le cogía 4 cosas y se las criticaba. Y yo decía, mira, si es que lo que tenemos que hacer es cada uno esforzarnos en nuestra batalla, porque necesitamos a Enar Álvarez, y Enar Álvarez no puede estar ahí si no tiene ese discurso. O sea, Enar Álvarez no puede ser la persona más radical del feminismo porque no estaría ahí. Igual que Bad Bunny, lo que tú has dicho, no podría defender ese discurso si no fuese Bad Bunny. Tenemos que entender desde las personas que queremos cambiar el mundo que somos como una especie de fauna, ¿no? Yo lo veo como una especie de fauna donde tú no puedes meterte con el elefante porque tiene trompa, y el elefante que se meta con el tigre porque tiene garras, y es que el mono, fíjate que está en el árbol. Entonces, cada uno somos como somos y tenemos la condición de posibilidad que nos da el entorno y nuestra naturaleza. Lo que tenemos que hacer es, los que tengamos a lo mejor esa visión, pues, justamente en la misma lógica que estoy defendiendo, los que tenemos esa visión integradora, por eso también yo el tener este canal, porque quiero apoyar esta visión de vamos a visualizar una sinergia, vamos a visualizar una estrategia convergente, sinérgica, y vamos a poner en valor y quizás eso, recursos intelectuales también, ¿no?, como los que tú planteas más en tus vídeos y demás, nos ayudan mucho en ese sentido. Te tiro la bola, respóndeme a esto, pero también me gustaría también que me desarrollara un poquito tu papel en la universidad, que lo has mencionado al principio y te he hecho esa larga acotación para hablar de esto un poquito, pero responde lo que tengas que decir sobre esto, pero ya de paso me desarrolla un poco tu actividad en la universidad. Pues mira, cuando, por ejemplo, volviendo a los términos, si hablamos de masculinidad hegemónica, lo que se dice el carril por donde canaliza el patriarcado, sistemas de opresión, otras cosas, la hegemonía como término sociopolítico es el establecer jerarquías por medio de la violencia o el uso de control o lo que sea, y lo tedioso de la hegemonía es que no se sostiene por sí sola, no se sostiene por la versión más visible de la opresión y la violencia, se sostiene muchas veces por estas personas que internalizan la propia violencia que reciben y la usan para un tipo de violencia horizontal o violencia homosocial, donde yo pertenezco a un grupo marginalizado, en este caso, en mi caso, personas de clase media o clase trabajadora.
Entonces, si yo internalizo críticas de opresión, yo diría, pues la gente que no tiene dinero se lo merece porque no trabaja tanto como las personas que tienen mucho dinero. Y entonces venero estas personas que tienen mucho dinero porque se lo merecen, porque trabajaron más que otras personas y pues difamo o degrado estas personas que pertenecen a la misma clase social que yo o una clase más baja. El problema, bueno, como bien dices, se necesitan diferentes niveles de los argumentos, las luchas sociales y todo, porque esto pues, lo vivo con mi proyecto. Yo en ocasiones yo tengo algunos pensamientos o posturas un poco más radicales de lo que socialmente uno diría, ah, pues sí, pues esto es una conversación bien interesante. Pues la salud mental en hombres. Yo soy más abolicionista con mi perspectiva, pero yo reconozco que no todo el mundo va a reaccionar a un discurso abolicionista en cuanto a las masculinidades. Por ende, hay que ver, está la abolición y está la reforma. El problema existe, persiste. Los hombres protagonizan tasas de suicidio, homicidio, son los principales agresores en cuanto a violencia sexual, violencia doméstica, entre otras cosas. Por ende, hay unos problemas desde salud pública, seguridad pública, hay unos problemas indudables donde los hombres protagonizan cosas preocupantes. No obstante, yo intento cruzar ese punto medio entre, ok, ser empático hacia los hombres para que puedan conectar con la conversación y a la vez responsabilizarnos y a la vez reconocer el machismo en mujeres cuando internalizan estas mismas normas. Una mujer que te critica porque no tiene suficiente dinero o el miembro no es del tamaño similar a la pornografía o lo que sea, no es una mujer luchando por la equidad. Es una mujer internalizando dinámicas machistas y se debería nombrar así, no para violentarlos con mi privilegio de ser un hombre educado, hombre y todo lo demás, pero sí para crear conciencia para que estos hombres no piensen de que todas las mujeres son feministas radicales que lo odian y todo lo demás. El feminismo en su forma más pura lucharía a favor de que los hombres no carguen con esos estereotipos de género, como lucha para que las mujeres no carguen con eso. Pero el feminismo siempre se ha centrado en personas de la comunidad LGBTQ y en mujeres. Entonces los hombres heterosexuales y todo lo demás, pues no han podido formar este tipo de movimiento. Entonces, si lo veo en una balanza, las mujeres han tenido más progreso en crear esa Claro. conciencia, mientras los hombres se han quedado en una posición de comodidad, no comodidad de que lo tienen cómodo y todo está perfecto, porque sabemos que los hombres están sufriendo mucho, pero comodidad en el sentido de no retar ciertas ideas Ujú. porque va en contra de la realidad que han creado. Y ahí vamos nuevamente la teoría, la teoría de construcción social de la realidad, donde las cosas no tienen una esencia fija en cuanto a procesos y sistemas sociales. Lo que tienen son una repetición tan constante y una internalización de la estructura que se da, que se ve como algo natural. O sea, el que la mujer se vea como sumisa o delicada o lo que sea, no es algo en su esencia biológica y todo. Es una construcción social de siglos. De esto aquí entramos en colonialismo, creencias religiosas, prácticas sociales, en cómo se valora a la mujer, porque se glorifica esto de la delicadeza. ¿Me entiendes? O sea, Claro. el, todo esto se da porque las personas internalizan de que las cosas tienen que ser así. Que esto, pues, volviendo a la teoría de justificación del sistema, las cosas son así porque tienen que ser así. Entonces, entre una cosa y otra, vamos justificando la realidad que nos rodea para que las cosas funcionen como funcionan, porque es lo que entiendo y dentro de lo que entiendo me siento cómodo. Y es más fácil entender las cosas como son que intentar cambiarlas. Y ahí entramos en todo este dilema de quién hace qué, cómo lo hace y cuánto es suficiente y cuánto tiene que cambiar y todo lo demás. Claro, es verdad que además lo planteabas tú, que las mujeres también han tenido que enfrentarse a situaciones desagradables para ellas, pero que han sido esas situaciones desagradables las que la han hecho evolucionar en el proceso de deconstrucción, de esa internalización de la que tú hablabas, y eso ha producido un progreso para con la persona que era al principio. Y eso a los hombres, no es que se nos haya hurtado, pero que no lo hemos tenido. Históricamente, las mujeres, como digo, se han dado cuenta a través de una interpelación que les hacía el discurso feminista a ellas, de, oye, mira, es que tú haces esto y estás consintiendo con determinadas prácticas machistas. El hombre es tal, 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 y tú estás consintiendo para tiempo, tal. Entonces, en una cosa, en otra, al final es como si te pones también a mirar con las gafas del ecologismo, ¿no? Pues al final hay muchas cosas en el día a día que identificas como un hábito que tienes que corregir y vas un poco modificando tu conducta, te vas adaptando a un mejor tú en compromiso con una mejora que entiendas que es razonable, que es justa. A los hombres no hemos tenido ese proceso y encima cuando se ha querido que tuviésemos ese proceso, yo creo que con justicia, a mí una frase que me gustaba mucho en la época que leía sobre estas cositas, y era de un hombre referente a cuando hay casos de
Por ejemplo, en España es famoso el caso de Íñigo Errejón, luego ha salido el caso también de Monedero y ha sido casos de políticos, personalidades como el Me Too, ¿no? Personalidades, hombres que se le han descubierto abusos con mujeres y entonces muchas veces pues estaban en la linde, ¿no? En la linde de lo que era a lo mejor una mala persona, un tío que era un mierda y lo que era un delito, ¿no? Entonces, claro, eso es una tensión que también estamos viviendo en este momento y había un autor aquí en España que decía, la revolución no corta cabellos por la mitad, ¿no? Como diciendo, mira, y es una clásica denuncia del feminismo, ¿no? Somos el único movimiento revolucionario que no ha matado a nadie, ¿no? Que no, incluso morimos nosotras, ¿no? Entonces, vaya eso por delante, pero sí es verdad que los hombres, cuando después hemos recibido alguna interpelación por el feminismo, casi siempre ha sido como culpables, asesinos o potencialmente asesinos. Aquí en España incluso se ha utilizado por sectores del feminismo potenciales asesinos y toda una serie de terminología que en última instancia nos violenta, ¿no? Podemos tener sensibilidades como es la mía, que tiene en casa ese proceso mediante el cual yo poco a poco voy educándome en no sentirme tan interpelado, nada más que en aquellas cosas que efectivamente tengo que cambiar, en saber que puedo, pues eso, transformarme, pero que es un proceso y que poco a poco intentar poner de mi parte, patatín, patatán, son años, pero si la persona lo que tiene es un contacto frontal y encima a veces violento, porque las mujeres, una cosa que me parece muy relevante, mi pareja lo dice, y yo lo comento a veces, ¿no? Oye, es que tus luchas políticas o tus luchas, digamos, ante la injusticia, son luchas en cierta medida muchas veces abstractas, ¿no? Como tú decías, de clase media acomodado, al final reivindicamos desde un punto más o menos cómodo. Dice, yo, lo mío, lo sufro todos los días. O sea, todos los días tengo contacto con el machismo, porque todos los días tengo un comentario desagradable, todos los días tengo una mirada, todos los días cuando no he tenido un intento de violación, cuando no he tenido tal, mi amiga, lo que veo en la tele, o sea, todos los días estoy expuesta a eso. Entonces, encima ahora me dicen que no puedo violentaros, que tengo que comunicar las cosas. Entonces, yo por eso también cuando Raquel Ogando hablaba sobre Enar, yo Enar veo una tía que violenta mucho porque es muy disruptiva y es muy potente. A mí me gusta mucho como cómica y a veces incluso he dicho, joder, pero es que va demasiado, está consiguiendo un objetivo contrario incluso porque está poniéndose en contra a muchos tíos. Y después pensaba, digo, es que ella tiene que hacer lo que tiene que hacer y es su rol, ¿no? Y tendremos que esperar a que haya otro momento, otras figuras que hagan otra cosa porque el momento y la sensibilidad lo permitan, ¿no? Entonces, no sé cómo tú has vivido ese proceso de construcción desde la figura hombre, ¿no? Pero tienes que dar también tu espacio, ¿no? Para eso y tu oportunidad. Sí, sí, es que, por ejemplo, yo en la escuela tenía muchos más amigos varones que amigas féminas. Luego entré en la universidad, en subgrado, eh, y fueron 4 años de yo ver cómo eso cambió de tener más amigas que amigos. Y durante esos procesos tuve amistades y parejas que me comentaban sobre las experiencias de violencia sexual que sufrían, de acecho, de los comentarios incómodos, de cómo yo caminaba por la calle afuera de la universidad para ir al estacionamiento, para irme en mi carro, y cómo ellas caminaban por la misma calle y se exponían a una experiencia totalmente diferente, porque había un montón de negocios y barras al frente, por ende, ellas estaban a la merced de quién estuviese en ese negocio en ese momento. Esta dinámica de que si salíamos de un examen importante por la noche, porque el programa era diurno, pero a veces habían exámenes por la noche, salir por la noche para mí no era lo mismo que salir por la noche para ellas. Esta dinámica donde yo tuve un caso que fue una de mis mejores amigas, un chico que se iba en la guagua escolar conmigo intentó agredirla a ella. Entonces, ese momento de que se te rompe la pared de cristal con la percepción que tienes de un hombre, de una persona con la que chisteaba en la guagua escolar, de camino a la escuela o lo que sea, y ahora se convierte en esta persona que intentó agredir a tu mejor amiga y que pues por lo menos no lo hizo, pero en otras ocasiones esta persona fue mi agresor. Entonces, ¿qué uno hace con esa información? ¿Cómo uno reacciona? ¿Cómo uno se relaciona con la otra persona? O sea, o corta esa relación en respeto a la persona que te está comunicando esto. ¿Cómo tú manejas un ataque de ansiedad a base de la persona no saber cómo explicarte que fue agredida? ¿Me entiendes? O sea, entonces, entre eso y que las figuras principales en mi crianza fueron mujeres, específicamente mi madre y mi abuela, pues yo tuve la dicha de que todo eso causó que yo desarrollara una sensibilidad hacia el tema, no una hostilidad de que, ok, te agredieron, pero yo no soy el agresor. O sea, tú Sí, sufres sí, esto, sí. pero no soy yo quien lo hace. Este tipo de cosas de desplazar la No, Tolmé, responsabilidad ¿no? muchas, Todo. muchas veces. Ajá.
Exacto, entonces ha sido complejo, pero volvemos al privilegio. Yo soy una persona, soy un hombre heterosexual, tengo una voz gruesa que ayuda mucho en una Ujú. sociedad que valora estas características masculinas. Tengo una estética presentable para los medios y todo, porque no me veo con el pelo pintado, no me veo con los piercings, con algo radical o que asocien en proximidad a lo radical. Por ende, soy esta imagen segura para los medios para tener la conversación con una distancia del radicalismo, ¿me entiendes? Ujú. Entonces, eso yo tengo que usarlo de una forma estratégica para traer conversaciones importantes de una forma que esas personas en poder puedan entender. Personas en poder siendo otro hombre, los medios televisivos, entre otras cosas. Por ende, ha sido complejo. Yo ahora mismo trabajo para el gobierno y eso también afecta cómo yo toco estos temas. Yo no toco estos temas con una intensidad que podría poner en riesgo mi posición de trabajo. Y no es del todo seguro que ponga en riesgo la posición de trabajo, pero sí de que la gente dentro de esas instituciones pues sepan el perfil de persona que soy y los juicios que vengan con eso. Y este tipo de cosas en un momento un poquito más delicado en esto. Así que sí, yo intento usar mi privilegio para estar eh, teniendo estas conversaciones para facilitar a unos grupos. Entonces ahí transicionamos a lo otro de cómo bregar con hombres. Yo brego con hombres no partiendo de posible agresor, aunque toco esos temas, pero al principio yo intento bajar esas fronteras, esas barreras, esas posibles sensibilidades a los temas, porque rápido que tú dices feminismo, patriarcado, machismo, lo que sea, un montón de hombres van a tener unas emociones detonadas de aquí viene otra persona a hablarme de lo mismo, aquí viene una persona a decirme que soy un violador, aquí viene una persona a decir esto, estilo, otro, aquí viene un aliado, aquí viene todas estas cosas Ujú. que dicen por tener poca receptividad a los temas, que también ahí entramos ay, Dios mío, el interaccionismo simbólico de que las palabras no son palabras y ya. O sea, depende de la experiencia que uno tiene con las palabras, las consecuencias que van a tener en las discusiones de estos temas. Entonces, yo trato de crear empatía hacia los asuntos de hombres, por eso hablo de bienestar en hombres, y luego de eso trato de crear una conciencia colectiva para de que, ok, te diste cuenta de cómo tú estás en una posición afectada por dinámicas de sistemas de opresión, pues vamos a usar esa empatía que desarrollaste para ti, para apoyar a otros hombres y que en colectivo podamos apoyar a otras comunidades marginalizadas. Así que un trabajo tedioso porque estás como un poquito midiendo el agua, de que no esté muy fría, no esté muy caliente, esté por ahí mientras puedes Claro. tener la conversación. Así que Pero bueno, es un es trabajo que se tedioso, pero agradece, ¿eh? interesante. O sea, yo hace tiempo que observo como es una cosa que tenía que ocurrir sí o sí. O sea, tenía que haber hombres hablando de esto, pero a su vez hablar de manera estratégica, ¿eh? Y te lo comentaba un poco por mensajes cuando hablábamos, digo, ¿qué forma de explicarlo tienes? Que eso te agradezco que haya gente como tú que lo haga porque al final y yo que además soy una persona también crítica con el propio movimiento crítico, ¿no? A ver, he terminado justo hace unos minutos de escribir mi TFM, que es la educación frente a la ilustración oscura, que es un tema que no viene al caso, pero una de las cosas en las que me detenía era en abordar cómo la cultura crítica a veces se volvía demasiado onanista, ¿no? Entraba en una satisfacción de haberse conocido, ¿no? Un mira qué listo soy, mira lo que he desvelado que el poder funciona y además mira qué términos, y mira qué autores, y mira qué literatura, y mira qué gente más lista. Y Ujú. al final había una distancia muy grande que se iba tomando con la realidad, con las personas, con el lenguaje del mundo, ¿no? Y eso hay que recuperarlo. Y entonces yo, en tu caso, y a veces son cosas muy aleatorias, ¿no? Tú comentabas lo de tu situación, me ha venido a la cabeza tu situación de crianza. Yo me he criado con una madre solo también. O sea, yo de repente igual, eso también, o sea, no es porque yo sea a lo mejor genuinamente una persona más tolerante o más sensible, quizás haya sido porque me he criado con mi madre, porque también en mi pueblecito donde yo iba, en Villarrubia, pues había también una forma de socialización donde las mujeres tenían un rol muy predominante, y donde yo me llevaba muy bien con mujeres, mis tías. Quizás haya tenido que ver. También recuerdo la primera vez que en un ciclo superior que hice, pues empezaba a ver a mujeres que no tenía como objetivo el ligar con ellas y me caían muy bien, y de repente digo, joder, coño, que se pueden tener otro tipo de relaciones, porque eso es es curioso, pero es que hay momentos, igual que a mí me hace mucha gracia que la razón se invente, ¿no? La razón se inventó en un momento en la historia, que fue con Sócrates en Atenas, pues hay momentos
hay hitos fundacionales en la historia que transmutan tu ADN mental, ¿no? Y yo hay un momento que digo, leche, pues esta tía es maja, es simpática, me gusta estar tiempo con ella, pero no me la quiero, no quiero ligar con ella. Es que hay otro tipo de relación. Y ya de repente se abre una puerta en la que dices, ¿por qué tengo yo que relacionarme siempre con las mujeres de esta manera? ¿Y por qué siempre? Oye, Ujú. y de repente me di cuenta de que a todas las mujeres las miro de determinada manera. Y digo, ¿por qué tengo que y esto no es bueno. Esto no me siento identificado con eso. Entonces, de repente son procesos que a lo mejor son azarosos, pero que te van conduciendo, si estás después bien acompañado, a un punto en el que, bueno, puedes hacer algo positivo, como es tu caso. Así que en ese sentido, me parece una ayuda muy, muy buena y también por lo que tiene de que hoy asistimos a un momento donde los hombres totalmente abandonados, muchas veces en lo que es el relato, ¿no? que lo sitúa, porque el feminismo es el gran movimiento transformador de nuestra época, de estas décadas atrás, y es verdad que el hombre, si no se ha visto interpelado de alguna forma de las que estamos hablando, pues a lo mejor se ha quedado un poco como el otro, ¿no? Y la otredad. De hecho, Simone de Beauvoir, cuando habla del género masculino, ¿no? de que el género, la mujer se construye, no nace, ella habla desde el existencialismo, y ella habla de cómo se construye la alteridad, que es la mujer. Es decir, la mujer es el otro. Entonces, todo el Ujú. pensamiento, eso es el patriarcado. El patriarcado es una construcción, bueno, entre muchas otras cosas, es una construcción donde el sujeto es el hombre y el otro, el que no es el sujeto, es la mujer. Entonces, en cierta medida, el feminismo ha constituido al sujeto transformador, el sujeto de nuestra época en la mujer que va progresando, digamos, en su forma de entenderse en el mundo, y el hombre se ha quedado como el otro. Y ahora hay muchos gurús, y ahora hay muchos, pues, típico rollo del gym bro, pero después hay muchas otras modulaciones de esto mismo, de grupos de hombres de eso, de personas que interpelan, ¿no? Vamos a crear un grupo de hombres, pero después no tienen, no están nutridos por este pozo teórico del que estamos partiendo nosotros. Y claro, pues las desviaciones son, en vez de acompañarnos todos a una superación de viejos prejuicios y de viejas formulaciones que nos han llevado a tratarnos en desigualdad, pues no. Ahora se reforman acompañados por hombres que están incluso más radicalizados, que reivindican que supongo que tienen una categoría, y me encantará escucharla, que tienen hombres que lo que están es reaccionando a este fenómeno en un sentido, pues incluso peor, o sea, neoreaccionario, ¿no? Que se habla en términos políticos, supongo que en términos un poco de género habla algo parecido. Sí, es interesante porque, bueno, y también mientras hablabas del otro, a veces se siente como si la forma en la que desarrollan la masculinidad sería como si la masculinidad fuese el otro, en el sentido de que nos crían para no ser mujeres, no nos crían Ujú. para ser hombres como tal. Entonces, ¿qué asociamos con la feminidad y la masculinidad? La masculinidad es todo lo que no sea femenino, pero entonces la feminidad la construimos como algo centrado en las emociones, en el cuidado y todo. Entonces, al ver esto en un binario, si eso es femenino, pues nosotros somos todo lo contrario. Y ahí normalizamos la violencia Ujú. porque está bien la violencia porque no te hace ver femenino o te hace ver menos femenino. O actúa como una compensación de cualquier cualidad femenina. Si soy violento, pues me puedo distanciar de eso. Entonces la masculinidad se convierte en el otro y a la vez es la estructura de poder. Así que es una dinámica compleja. Con esto que dices de los Jim Bros y pues la dinámica Red Pill, la manósfera y todos estos Ujú. términos, eh, trabajan un problema real. O sea, los hombres sí necesitan ayuda, necesitan grupos donde puedan hablar sobre su asunto y todo lo demás. Necesitan trabajar en su proceso físico, económico, social y otras cosas. Sí, son problemas reales. Pero muchos al no, o sea, van por dos caminos, pienso yo. Primero, la falta de conciencia de que hay que tener estos espacios y a la vez que la meta final sea la cohesión social entre grupos de género. Ujú. Al no tener esa riqueza teórica o esa finalidad firme, por decirlo así, pues se desvían a otros temas y se centran en una recámara de eco de simplemente repetir lo que dice el otro y todo lo demás. Lo otro es que hay algunos gurús y todo como dices, que genuinamente pienso que lo hacen meramente porque es un producto que vieron que podían vender. Es un Ya. mercado en el que vieron que se podían mover y podían hacer algún dinero porque las cosas que dicen, los extremos a los que llegan, uno pensaría, imposible que tú pienses así o es imposible que genuinamente eso sea algo que tú racionalizaste. O sea, si hablamos por ejemplo, Andrew Tate, que es una de las figuras principales en este tipo de mentalidad, uno ve
todos estos pues, exponentes de la manósfera y todo, y parecen una copia exacta de lo que él decía. Entonces uno parece copia del otro. Por ende, ¿estás verdaderamente creando un movimiento o estás cogiendo una fórmula para sacarle dinero a estos hombres que genuinamente necesitan ayuda? ¿Entiendes? O sea, porque yo entiendo, o sea, es como yo le digo, mezclar la leche con el polvo de chocolatina. Tienes un problema real de que los hombres necesitan trabajar su salud mental, necesitan apoyo, necesitan ser entendidos, y lo mezclas con otra sustancia que es, ok, pues voy a monetizar esto, voy a radicalizarte, porque mientras más molesto, más pendiente estás a mi contenido y más probable es que me sigas pagando o que sigas consumiendo para yo poder seguir ganando dinero, ¿me entiendes? O sea, este Claro. tipo de dinámicas necesitas a hombres solos, molestos, en contra de las mujeres y todo lo demás para que se mantengan consumiendo tu contenido, ¿ok? Y ahí entonces entramos en unos problemas bien fuertes porque hasta la persona que intente ser genuino puede estar tentado por radicalizarse con tal de mantenerse relevante. Yo no hago esto por querer ser influencer, yo soy un académico y también reconozco el elitismo que puede sonar en eso, pero mi preparación es en psicología. Yo soy un científico social, yo quiero trabajar estos temas, yo quiero exponer el tema de una forma accesible a las personas, por eso estoy en las redes, por eso persisto estar en las redes, aparte de los insultos que puedan llegar y todo lo demás, que son mínimos, en verdad. Pero me entiendo, o sea, mi interés aquí no es la atención, mi interés aquí no es ser relevante, mi interés es genuinamente reducir las tasas de suicidio que en Puerto Rico son, ¿cuántos? Como 200 y pico, 211, 15 personas al año que se quitan la Ah, vida en una población de 3.4 millones, por ahí estamos disminuyendo un poco la población, creo que está en 3.1 millones. Mi interés es reducir la violencia doméstica, mi interés es que los hombres que son víctimas de violencia doméstica sientan como comodidad en hablar y buscar ayuda. Mi interés es que los sistemas legales puedan reconocer que los hombres también pasan por unas dificultades. Mi interés es tener las conversaciones para que no sea invalidar los retos de las mujeres, sino sea compartir la lucha para que ambos lados puedan estar en bienestar. Y digo ambos lados no desde una perspectiva específicamente binaria, o sea, también incluimos a las personas de la comunidad LGBTQ, porque hasta que todos seamos libres, nadie es libre, o sea, este tipo de claro. cosas. Por ende, tengo mis dificultades, mis encontronazos con estos grupos, porque cogen algo bien real y lo contaminan. Y no puedo decir ignoren por completo eso, porque hablan de temas reales, pero de la forma que lo hablan o la finalidad de la que lo hablan, pues ahí entonces entramos en los problemas. Claro. Es que tal cual lo estás comentando, al final es marketing, como cuando hablamos del negocio de la guerra, ¿no? La guerra no puede nunca ser la última opción, ¿no? Como deberíamos reclamar, ¿no? Las sociedades pacíficas cuando hay una industria que necesita facturar. O sea, cualquiera que haya tenido un Ujú. negocio sabe que tú tienes unos ingresos y unos gastos. Entonces, si tú tienes una industria, ¿en qué momento? Y además son, bueno, no son los últimos de la cola, son personas que están en la cima de los más ricos, ellos no pueden parar. Entonces la guerra no va a parar y con lo que tú estabas comentando es igual. Además, recientemente en un libro que leí hablaba también un poco en términos capitalistas de lo mismo, ¿no? Como un sistema económico no puede estar nunca enfocado a multiplicar el capital, porque si al final la multiplicación de capital es un medio en sí mismo, no hay un fin al que una vez llegado te sientas pues, satisfecho, ¿no? Y él ponía el ejemplo de un médico. Un médico no puede tener como fin un negocio, no puede ser un negocio la medicina, porque el médico tiene que tener como fin curar. En el momento en el que cura, se da por satisfecho y continúa con el siguiente individuo. Pero si el objetivo, por otra parte, fuera que ocurre, ¿no? Con la salud privatizada, pero es una comparación muy buena, ¿no? Para entenderlo. Y me gustaría que me comentara ya para finalizar, porque la verdad que queda para mucho, pero bueno, también podemos tener un Una segundo parte 2. encuentro, efectivamente, parte 2 y parte 3, porque ya te digo, el objetivo, igual que el tuyo es el que mencionaba, mi objetivo es pues eso, nutrir las redes sociales de de formas de traducción de esa... Mira, hoy leía una frase que me gusta mucho de Marcus Gabriel, que es un autor que estoy leyendo mucho para mi TFM. Él habla de, bueno, en términos filosóficos es un poco más complejo porque él pertenece al nuevo realismo y es un poco fumada, pero en términos éticos tiene una propuesta de ética para los tiempos, en tiempos oscuros y habla de que los hechos morales son elementos objetivos, ¿no? Él habla de hechos morales objetivos. Y una cosa muy interesante que ponían en la entrada del libro, fíjate, porque había una frase muy bonita que decía, el mal no se impone por, típico concepto, ¿no? El mal no se impone por los malvados, sino por la inacción de los hombres buenos, ¿no? Y él lo que recogía era otra frase de Albert Camus que decía, más que por el mal,
o por la inacción del bien, el mal se impone por la ignorancia. Porque él defiende una sociedad, él defiende una nueva ilustración y entonces dice una cosa, la ignorancia, o sea, el ignorar cómo funcionan algunas cosas nos lleva a actuar sin conocer esas consecuencias y que se pueden hacer de otra manera. Y entonces muchas veces, pues eso. No sé muy bien por qué venía esto, pero lo que sí quería, bueno, sí, venía por eso, porque hacemos una labor de traducción de estos librejos y algunos otros que estarán por ahí y de las cosas que vemos, ¿no? Los que nos gustan un poquillo las letrillas, que somos también unos frikis, pero al final son cosas importantes, porque la ilustración, en el sentido más amplio, ¿no? El conocimiento nos hace mejores personas, nos permite la liberación. Esto daría para otro vídeo, pero no hay libertad sin pensamiento, no hay libertad sin conocimiento, porque somos animales, o sea, somos al final unos monos que hemos evolucionado en un sentido un poco raro y la única posibilidad de hecho de tener una vida virtuosa, que merezca la pena ser vivida, desde Sócrates hasta nuestros días, sabemos que está en el conocimiento, para no ser presos de nuestros instintos, de lo que nos apetezca hoy, de nuestras necesidades más prosaicas, ¿no? Entonces esa labor de traducción, trayendo a gente como tú, y insertándola con un lenguaje más cotidiano, pero que también de repente ponga un poco en tensión, ¿no? Porque a mí me gusta que tampoco es cuestión de llamar a la gente tonta, ¿no? Que no se entere de, oye, hay un término un poco raro, pues se explica, ya está, no pasa nada. Hay veces que hay contenido que lo veo demasiado infantil, ¿no? Oye, mira, vamos a hablar sabiendo que tenemos que ser entendidos, pero introduciendo términos, porque es que esos términos te abren la mente. Porque es que las palabras, en cuanto tú empiezas a manejar ciertos códigos, también se transmuta tu mente. Y de repente ves en más color, como las pantallas de televisión que van de blanco y negro ahora que tienen no sé cuántos mil millones de colores, pues tú eres más fino a la hora de interpretar los fenómenos complejos, que la sociedad hoy en día es súper compleja. Entonces, habrá segunda, tercera y las partes que hagan falta si podemos conectar. Pero para terminar, cuéntame qué haces con los grupos de hombres que montas en Instagram, porque he visto que te mueves por ahí, por ese tipo de actividades. Y para finalizar, me gustaría que me lo explicara un poquito. Claro que sí, pues nosotros el, desde el noviembre del 2024, que fue el año que empieza el proyecto, sí, no, el 2023. ¿Qué pasa? Nosotros hacemos un grupo de apoyo virtual. Hemos entablado una colaboración con una organización en Colombia. Por ende, los grupos de apoyo son entre hombres colombianos, puertorriqueños, se han conectado argentinos, ecuatorianos, costarricenses, mexicanos, estadounidenses, entre otras cosas. Así que ha sido un grupo bastante diverso. Estoy bien, bien orgulloso y feliz de lo que se ha podido lograr ahí. Y tenemos el grupo de apoyo presencial en una ciudad, bueno, en San Juan, la capital, en un barrio que se llama, un sector, se llama Río Piedra, cerca de la Universidad del Estado, precisamente en el Jardín Botánico de la Universidad del Estado. Por ende, hay esas colaboraciones con cosas más colectivas, comunitarias, no tanto todo privatizado. Ambas experiencias son gratuitas y siempre son un espacio de 2 horas o hora y media donde dialogamos sobre un tema. Es más tipo diálogo socrático sobre el tema para incentivar a la reflexión de las personas presentes. El grupo de apoyo presencial es mixto, entiéndase hombres, mujeres, personas de cualquier identidad, porque pienso que es esencial nosotros sanar a la par con personas de otros grupos y sanar cómo nos relacionamos con las personas de esos grupos. Pienso que es importante ver a mujeres en estos espacios que estén con la finalidad de entender al hombre, de apoyar a los hombres en su vida, de entender cuáles son los procesos de la masculinidad y todo lo demás que lleva a que los hombres hagan lo que hacen. No obstante, el grupo de apoyo virtual es solamente para hombres, porque también reconozco la importancia de esa intimidad entre hombres sin que divulgue al famoso locker room talk o estas conversaciones de no, porque las mujeres y todo lo demás, que aunque se han tenido, pero se tienen de una forma crítica de que algunas mujeres han hecho esto y esas mujeres internalizan el machismo, pero eso no significa tal cosa. Entonces, si somos entre hombres, pues tener esa conversación crítica es importante porque no solo porque estemos entre hombres, la conversación va a divulgar a ese tipo de tonalidad. Por ende, sí. Entonces, el grupo de apoyo presencial siempre traigo a un experto en el tema que vamos a discutir. Entiéndase, colegas que son psicólogos clínicos, sociólogos, trabajadores sociales, sexólogos, historiadores, maestros, entre otras cosas, dependiendo de los temas que se van a tocar. Ahora mismo, para la reunión de junio, esto yo lo hago el primer sábado de cada mes. En junio lo estoy haciendo el segundo por la disponibilidad de los recursos, pero vamos a hablar de la paternidad con propósito. Cómo ser un padre presente, afectivo, bueno, pendiente y todo lo demás. Y en el recurso, es la primera vez que tengo más de un recurso, porque yo usualmente cofacilito con el recurso invitado, pero esta vez voy a tener un psiquiatra especializado en niños y jóvenes, un caballero que tiene una plataforma de cómo ser un buen padre luego de procesos de divorcio, tengo un life coach y tengo un trabajador social especialista en paternidades, que también es mi mentor. Por ende,
estoy tratando de tener las conversaciones en vivo de una forma educada pero digerible, coloquial a la vez, de una forma empática, de una forma abierta, conectando con la naturaleza, porque un jardín botánico es abajo de un árbol gigantesco, Qué guay. hermoso, el área, que si no llueve, pues una experiencia hermosa, si no, pues nos metemos en algún lugar donde haya techo. Así que eso es lo que Claro. estoy haciendo básicamente. Entonces, pues sí, eso es una experiencia presencial para poder tenerlo, salir de la pantalla y salir del contenido, porque grabar video lo puede hacer cualquiera, pero Ya. puedes verdaderamente conectar con los hombres de estos temas, pues por ahí vamos. Sí, sí, sí. Además que la experiencia en vivo y sobre todo si son experiencias bellas, ¿no? La belleza también te inocula cierta pasión por lo bueno, ¿no? Siempre se habla de la conexión entre lo bello y lo bueno y lo justo y lo verdadero. Entonces, claro, sí, sí, a veces esas experiencias te predisponen un poco a caminar, a encaminarte hacia ahí. No obstante, es verdad que después en redes sociales, pues al final son otros medios, efectivamente, pero sí, hay que estar porque es verdad que es que la gente socializa ahí, ¿no? Y yo creo que al final es una forma de influencia que a veces no es directa. ¿No? De repente tú influencias a mí o yo te influencio a ti o tú me influencias a otro y al final nunca sabemos a quién estamos influenciando, que puede hacer que cambie de pensamiento y que esa persona a su vez sea otro nodo de reproducción. Le escuché justamente ese concepto el de nodo, ¿no? En Instagram, a una chica aquí de Córdoba, una chica que tendría 18, 19 años, pero es muy potente ya la mujer esta, la chica. Y hablaba, aquí en Instagram, lo que estaba hablando, estaba grabando una historia, así como si cualquier cosa, pero decía, porque yo sé que lo que hacemos en Instagram no deja de ser nodos de reproducción de un determinado relato sobre la realidad. Y no sé si lo digo con esa palabra exactamente, pero era muy, muy cercana a esas palabras. Y dije, qué bien lo ha cuadrado. O sea, que eso es lo que somos. Y hay que seguir siendo, ¿no? Porque como comentábamos al final, si no, se encargan de eso otras personas con peores intenciones, como tú dices, que lo que quieren es buscar el marketing, buscar el rendimiento económico. Y bueno, pues algunos que tenemos ya la vida buscándonos un poco la rentabilidad y la subsistencia por otro lado, y que esto es, digamos, un hobby, una militancia, un activismo, llámesele como cada uno quiera, pues tenemos que estar ahí, porque entonces, como decíamos antes, nuestro fin tiene el límite de conseguir ese impacto. No tenemos que estar siempre buscando en las cosquillas a nuestra audiencia, ¿no? Bueno, sí, la cosquilla de la incomodidad, ¿no? Del pensamiento. Pero bueno, José, muchísimas gracias por la conversación. Si te ha quedado algo en el tintero, tenemos un par de minutitos y cerramos hasta la siguiente. No, sí, bueno, primero darte las gracias por poder tener el espacio de esta conversación, la intención con la que la llevas, que es bien importante, más allá de lo que se hace, cuál es la intención y el resultado de. Así que en verdad que me encanta tener estas conversaciones empáticas cuando tienen que serlas, intelectuales cuando tienen que serlas, digeribles y todo lo demás. Así que nada, si algo se llevan de este episodio es que reconozcan que la salud mental en hombres importa y se tiene que tener las conversaciones de una forma crítica y mientras más hombres se unan a esas conversaciones, mejor porque más nos alejamos de que solamente se hable en esferas donde se está haciendo crítica o señalamiento o lo que sea, sino que pueda ser una conversación empática entre un colectivo masculino. Así que nada, mil gracias desde Puerto Rico, así que a la orden siempre y ojalá que se repita. Pues nada, muchísimas gracias a ti, José. Un placerazo haber tenido esta charla contigo. He aprendido mucho, me gusta porque es un ámbito en el que yo estoy como un poco periférico. He leído a feministas, pero de repente la forma en la que tú te acercas me gusta mucho porque sí que aprendo bastante. Así que tendremos una segunda conversación. Te mando un saludo, que tengas buen día, porque para ti son las que Las 7, casi las 8 de la mañana. las Estamos 7 y ahí. aquí son las 2 menos 20. O sea que gracias por madrugar y que tengas un buen día, José. Un saludo. Claro que sí, cuídate. Chao.